con la profesora Maritza Plasencia Medina, ¿sí? Sí. Del Departamento Académico de Ciencias Dinámicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, sobre reflexiones sobre la comunicación interdisciplinaria en la intervención educativa para fortalecer habilidades quirúrgicas básicas en estudiantes de medicina de una Universidad Nacional en Perú. Bienvenida, adelante. Gracias, muy amable. Muy buenos días y le agradezco la gentileza del doctor Naguib, que siempre, genera estos espacios que en realidad es muy necesario para todo lo que es la educación, principalmente una educación reflexiva, ¿no? Centrada en el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, actualmente dirijo un grupo de investigación que se llama Educación Médica, ¿no? Y en este equipo de trabajo somos ya alrededor de 10 personas. Estamos creciendo poco a poco y, bueno, tengo la suerte de venir aquí con mis investigadores junior y asociado también, que voy a compartir estas experiencias. Como ven, somos médicos, somos farmacéuticos, somos educadores, hay ingenieros de sistema, hay economistas y hay estudiantes de medicina y también de ingeniería electrónica. La siguiente, por favor, no sé cómo es que tengo. Sí, simplemente vamos Ah, ok. Todos creo que somos creyentes de alguna manera, pero me encantó este versículo de Pablo en su lectura de la carta a los Corintios, en la cual él dice, siendo libre, me hice esclavo de todos. Y eso es lo que dijo Jesús cuando vino al mundo para poder hacer un cambio revolucionario de lo que era el amor hacia los demás, ¿no? Primero, ámate a ti mismo y luego podrás amar a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que reflexivamente hacemos en educación. O sea, la educación para nosotros, que nace con vocación de educador, no necesariamente es un educador nato formado en una escuela de educación. Quien habla, yo soy farmacéutica, pero no soy educadora. Pero en el transcurso de hacer la docencia me he vuelto educadora. He tenido que aprender las bases neurológicas de lo que es el aprendizaje, porque de lo contrario no voy a ser capaz de poder conciliar lo que yo quiero transmitir para poder generar en el estudiante la expectativa y la motivación de poder aprender. La siguiente, por favor. Ya lo dijo el doctor Naguib, la comunicación interdisciplinaria es el medio, es el llevar los lazos de lo que nosotros queremos para trascender, pero tenemos que escuchar. Más que comunicar, inicialmente hay que escuchar, porque nos va a permitir entender al otro, porque de lo contrario, yo puedo pensar que estoy bien, sin embargo no es así, es el otro el que me tiene que decir que si realmente me entendió o no me entendió, fue capaz de transmitir ese mensaje. ¿Cómo se puede hacer? Realmente es tarea de todos, es tarea de cada uno, es tarea diaria, es tarea incluso de uno mismo en cada día. Saber que si lo que hice estuvo bien, si lo que pude transmitirle realmente lo entendió. Si no lo entendió, usar de repente otros mecanismos, como ya dijo el doctor, analógicos, para poder expresar metafóricamente lo que yo quiero que entienda. Y si no es así, generar esquemas. Porque una de las cosas maravillosas que tiene la capacidad creativa del ser humano es que hay versatilidad. Las comunicaciones interneuronales nos estimulan para poder desarrollar pensamiento analógico, pero que vuelve nuevamente a convertirse en pensamiento lógico cuando lo entiendo, cuando soy capaz de establecer una fórmula, cuando soy capaz de establecer el dinamismo para qué está hecho ese pensamiento. ¿Dónde se aplica? En todo, en todo. Cuando hablamos de Miguel Ángel, o sea, antes de hacer sus obras maestras, él tuvo que aprender desde las bases fundamentales de lo que era la anatomía humana.
Él no podía hacer un cuerpo, no podía representar un cuerpo si él no tenía esa base anatómica, si es que él no tenía esa concepción del ser humano. La estructura, el volumen, las partes, los músculos, la cara, los gestos, todo eso tenía que tenerlo, conocerse a sí mismo. En ciencias, si no somos capaces de comunicar la ciencia, pero desde el punto de vista de la verdad, como dijo el doctor Naguib, es cierto, en nuestros países hacemos más búsqueda de hacer cosas que impacten, pero que impacten a nivel internacional. Y es más, estamos vedados por esos estándares. Nos exigen esos estándares. Yo tengo ya 35 años de docencia, pero con 5 años reconocidos de la universidad por estudiar, pero en mi tiempo recién empiezo a publicar a partir del 2015. Pasaron casi 20 años sin publicar nada. Y es que cuando uno presentaba, decía, pero ¿y esto qué impacto? ¿En qué revista la vas a poner? ¿Y cuál es la razón? Pero si esta es la muestra, es muy poquito, estás haciendo cosas que, no, acá esto no sirve, no tiene trascendencia, no es cuantitativo, no tiene valor de significancia. Y yo le decía, pero es una experiencia. Nosotros venimos desarrollando un modelo pedagógico basado en el uso de las TIC como herramienta. Y lo venimos haciendo desde el año 2008. Han pasado ya 10 años y es una experiencia rica. Hemos, como decía el doctor, un poco quijotesco el camino, pero es la única manera de avanzar contra la corriente. Pero ¿quiénes son los que realmente nos ayudan? Son los estudiantes. Porque ellos sí tienen esa capacidad de poder hacer ese cambio, ese chip. Están dispuestos a, ¿no? Por eso es que en esta reunión tengo a 3 de ellos, Anel, que está en 5º año de medicina, ya ellos son médicos, Max, mi tesista, él empezó conmigo el año 2010 haciendo una página web para el curso, porque tenía la visión de que si tanto yo hablaba de hacer uso de herramientas tecnológicas, ¿por qué no abrirle una oportunidad a los estudiantes y crear una página web para ellos? Y lo hizo. Y el año 2011, con Javier, hicimos la plataforma para enseñar farmacología con software gratis, para que eso beneficiara no a uno, sino a muchos. Y en el año 2012, la presentación en un congreso internacional de educación médica, en los cuales tuvimos la gran suerte de competir y ganar un 2º premio a nivel nacional. Entonces ahí la cosa cambió, porque yo dije, ¿cuántos estudiantes hicieron? 30. ¿Eso qué significa? ¿Que es masivo? No, es para mi grupo, pero fue capaz de dar un dinamismo diferenciado. Por lo tanto, sí vale la pena por seguir avanzando. De manera que lo que yo antes era, que era farmacología experimental, ensayos clínicos, cambiamos a hacer educación médica, que es la única forma que uno puede, desde mi punto de vista, transformar ese pensamiento, ayudar, dejar que ellos se expliquen, porque hay muchas cosas que yo les puedo decir, pero son ellos quienes me ayudan, quienes me orientan, quienes están dispuestos a mejorar lo que yo estoy haciendo. La comunicación como un derecho social, ya lo dijimos, a veces creemos de que tenemos que negarnos a nosotros mismos para estar en la comunidad. Y eso creo que no debe ser así. O sea, la comunicación como un derecho social debe ser transparente, debe ser clara, precisa. Y es verdad, a la industria se le ha satanizado como que compra no solamente el alma, sino compra el desarrollo social. Pero también es cierto que se pueden hacer transformaciones desde el punto de vista legal, desde el punto de vista industrial, pero dándole fortalecimiento para que ese investigador o ese equipo de investigadores puedan tener un sostenimiento financiero. Y así es que en San Marcos también se hizo, en el año 2005, se creó la Fundación San Marcos, por este problema tan serio de la burocratización y que ahora está funcionando.
No es tan ágil como podría ser lo de Venezuela, pero sí por lo menos ayuda a ser mucho más ágil en lo que es la distribución de fondos. Y tiene un directorio particular, porque uno de los grandes problemas es que es muy politizada la universidad. Bueno, si ya vemos, se aplica en todo sentido la comunicación del pensamiento abstracto y reflexivo, lo que nos decía el doctor, primero el analógico porque es la capacidad de crear y luego generar una idea que puede tener la base sólida para que ésta se pueda convertir en un pensamiento lógico. Pero hay algo que también es importante, hay que aprender a soñar y nunca dejar de hacerlo, porque no solamente sueñan los niños, soñamos todos, y los sueños son los que nos van a permitir seguir un derrotero, ¿no? Y hay sueños que pueden durar muchos años, hay sueños que incluso son, a veces, en cada escenario de nuestra vida nos permite un avanzar, pero no hay que perder la vigencia del sueño, es lo que nos lleva a completar lo que nosotros creemos. Luego, capacidad de cambiar con amor y disciplina. Cuando hablamos de disciplina, ¿no? Siempre está en nuestra concepción como algo que es duro, que es algo que tenemos que ser sumamente estrictos, que tenemos que tener hábitos que son positivos, por supuesto, pero que tenemos que hacerlo así con dureza. Pero eso no es tan cierto. La disciplina basada en el amor es la transmisión, es la emoción, es la actitud, es el lenguaje corporal, es el lenguaje emocional, es lo que uno transmite. Y para mí, yo tengo 4 hijas, 4 nietos, acá está mi nieta, la mayor, ¿no? Son la razón de mi vida. Y mis estudiantes son hijos también, porque al final ellos se van a convertir en lo que podría ser mis sueños, pero con una visión mucho más avanzada, porque son muy vertiginosos, son mucho más creativos que nosotros. Entonces, pero es importante ese mensaje. Disciplina en el sentido ético, social. No engañarse a uno mismo, como decía el doctor Naguib. O sea, tengo que ser deshonesto para seguir avanzando en la sociedad. Yo creo que lo primero que hay que hacer es honestos con uno mismo. ¿Qué puedo y qué no puedo? Y si no puedo, que me ayuden. Porque a veces no somos capaces de reflexionar y decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos hacerlo mejor? ¿No? Y ahí vienen las ideas de otras disciplinas, como por ejemplo la de economía. Tengo un economista en el sistema, en el grupo, que nos está orientando. ¿Cuánto usar para potenciar? ¿Qué ratio económico me va a rendir para evitar pérdidas? Porque a nadie le gusta perder, ¿no? Pero también tengo ingenieros que me dicen, esta es la ruta, vayamos por este lado, usemos este software, usemos esto, y hay que escuchar, porque de lo contrario, el monólogo no es bueno. La siguiente, por favor. Entonces, hablábamos de la educación con amor. Muchos de ustedes habrán leído a la doctora Montessori. La doctora Montessori, ella hace el primer método para niños en el aprendizaje, sobre todo de niños que tenían problemas a nivel del sistema nervioso central y que muchas veces eran abandonados en los auspicios a la suerte de lo que la gente decidiera por ellos. Ella, antes de ser educadora, fue médico, la primera mujer médico en Austria, y la que permitió el desarrollo cognitivo de niños que aparentemente eran anormales. Pero, ¿qué es lo que precede y qué es lo que perdura y qué es lo que ella logró mandar en su mensaje? Es que el ser humano, el niño, está recién formándose, está recién interconectando. Es si le ideamos la analogía, es un disco duro vacío, que al ponerle la información, si esa información es con amor, con afecto, que le va a permitir sus emociones positivas, ese niño va a aprender. Y así lo demostró.
demostró en su experimento, que fue llamado el método Montessori posteriormente, que ella pudo rescatar a 8 niños, de los cuales está publicada la evidencia, que dieron el examen nacional frente a niños normales. Y los niños pudieron aprobar este examen con mayores notas que lo hicieron los otros niños. Y la sorpresa del gobierno fue qué estaba pasando, qué había hecho ella para poder lograr eso en niños que prácticamente eran nulos desde el punto de vista médico. Entonces, ella, después de esto, aprendió que la educación era la base fundamental del desarrollo humano, y hacerlo con amor era lo que le dio el éxito. La segunda. Bien, la segunda, por favor. Bueno, estos son pequeños pensamientos en los cuales todos creemos que hacemos investigación, pero la investigación realmente es una posibilidad de seguir el método científico. Y yo puedo hacer una investigación desde una persona, puedo hacer una investigación con 10 personas, y puedo hacer una investigación en la cual pueda generalizar. Pero la más rica es la que puedo hacer a través de la persona, el uno a uno. Observar, ver sus cambios, establecer de repente transformaciones en él, pero anotar. El método científico lo dice siempre. Observación, identificación del problema, poner una hipótesis de por medio para que pueda verificarse posteriormente, pero luego hacer la metodología. Entonces, ella ya hizo eso y creo que la educación para nosotros debe ser un privilegio. La siguiente. Bueno, ya les había comentado, nosotros ya tenemos una experiencia desde el 2008 en trabajar con la Internet, cuando, bueno, para nosotros la Internet es como un regalo, es lo que nos ha puesto las puertas abiertas a la información, es lo que nos permite trabajar directamente con software que muchas veces sería muy costoso para nosotros, pero que ahora disponibles las podemos usar. ¿Qué cosa hay que hacer? Como dijo el doctor Naguib, a lo mejor no ser originales, pero sí ser creativos. Y nosotros estamos desarrollando trabajos de investigación con estudiantes en los cuales usamos software gratis. ¿Pero qué hacemos? Trabajamos metodológicamente toda la guía, la estructura, validamos, estamos observando cómo mejorar, preguntamos a los estudiantes, ¿les sirve, no les sirve, cómo les sirve? Hacemos encuestas de satisfacción, porque al final, si creemos que todo lo hacemos bien y que nada es perfectible, entonces vamos a ser obsoletos, porque todo es cambiante y hay que estar en esa dinámica de cambio. La siguiente. Por lo tanto, cuando nosotros expusimos esta idea, tenemos un grupo de médicos que son cirujanos, pero de los top. Tenemos al doctor Somocurcio, que es el primer cirujano cardiovascular en el Perú, que fue el que prácticamente incluso tiene ahora está para ya patente de una válvula que permite la recuperación en aorta. Entonces, pero él decía, lo más importante son 3 cosas que podemos dejarles a los estudiantes. 3 normas básicas, fundamentales, que no deben de cambiar en el tiempo, porque es la vida del paciente. Y al conversar con él, con el doctor Somocurcio, la doctora María Valcárcel, que es también una top cirujana en todo lo que es sistema digestivo, dijo, sí, es verdad. Veamos 3 puntos en los cuales podemos hacer cambios. No todo, 3 puntos. ¿Cuáles son? El primero, lo que es bioseguridad. No sé si todos coinciden conmigo, pero la bioseguridad es fundamental en todos los procesos, no solamente industriales, sino también procesos médicos, procesos de la persona misma, la bioseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué más hacen los chicos o qué más deberían hacer un cirujano? Hacer bien el punto. El punto
Y un punto es la ejecución, que a veces hacemos nosotros un nudo, pero el nudo se usa en la marina. El nudo fue el inicio de todo lo que es la investigación de la navegación. El nudo le permite tener la estructura perfecta para poder unir dos tejidos. El nudo le da la posibilidad de hacer un impacto entre tejidos y que se vuelva a organizar como si fuese nuevamente un órgano. Entonces, el nudo, muy bien, ya tenemos dos, pero algo más nos está faltando. Bien, hay algo que siempre tenemos que precisarle a los chicos. ¿Cuál es? La sutura perfecta. El nudo puede estar bien, pero si no es consecuente en su calidad, en la sutura perfecta, ese nudo se abre y el paciente se muere. ¿Por qué? Porque sencillamente no se le dio la calidad. ¿Y lo tiene que aprender en un laboratorio? Sí, preferible. Y cuantas veces lo haga, mejor. Por lo tanto, necesita tres cosas aquí. No solo la habilidad, sino tiene que saber en qué plano. Por lo tanto, recordar su anatomía, su fisiología, su bioquímica, para poder integrar. Porque no es lo mismo alguien que haga por arte que alguien que lo haga por conciencia científica. Entonces, ya tenemos los 3 puntos. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Llamamos a los chicos. Los chicos, decimos chicos estudiantes que pasaron anteriormente, y les preguntaron, ¿en qué han tenido más problemas para aprender? ¿Cómo quisieras que se mejorara esto? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo poderlo hacer? Y es que de esa manera se organizó un focus group. Y ellos dijeron, sería mucho más fácil si es que podemos tener ya un aula virtual, que todo esté ahí dispuesto y nosotros tener la información. Luego hacemos una evaluación, una autoevaluación, y veremos si hemos aprendido. Y ya está demostrado también que el Bell Learning como metodología de transferencia es sumamente útil. Es una forma de autoaprendizaje. Entonces se estableció con los ingenieros y los educadores, muy bien, vamos a hacer un diseño académico, metodológico, pero que le permita su autoevaluación al estudiante, su coevaluación y finalmente la evaluación de competencias. ¿Y por qué? Porque en nuestra universidad, a partir del año 2014, todos los sílabus, que es la estructura curricular, está orientada en competencias. Pero de competencias del saber saber, saber hacer y el saber ser, ¿no? Y en este sentido, el cirujano, o sea, el estudiante de cirugía, tiene que saber ser. A pesar de que es sumamente organizado y mucha concentración, pero tiene que saber ser porque trabaja con un equipo de cirujanos. Tiene que aprender a respetar las normas, tiene que aprender a hacer a conciencia todas esas habilidades para poder ser como persona y como médico. De manera que este es el diseño, que aprender los 3 puntos principales, mediante que la actividad del Bell Learning, presencial, virtual. ¿Cómo medirlo? Evaluación de competencias, habilidades y destrezas. Pero los 3 puntos principales, hábitos de bioseguridad, lavado de manos, ropa estéril, los 3 valores esenciales, la disciplina, la ética y el respeto, basados en el modelo educativo de San Marcos, que es centrado en el estudiante. De manera que nuestro foco central era el fortalecimiento de habilidades en cirugía. La siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante la bioseguridad? De todos hay, y es conocido de que han habido premios Nobel que se les ha reconocido de ser Nobel cuando ya han muerto, cuando ya dejaron su existencia, pero legaron algo a la humanidad. En este caso, el doctor Semswill hace
es el padre de lo que es la bioseguridad en la cirugía. Él era médico y era uno de los más destacados en observar, en ver qué cosas estaba sucediendo en sus ambientes hospitalarios. Él como médico empezó a ver de que siendo una institución clínica de dos alas, una ala para pacientes académicos y una ala para pacientes necesariamente del pueblo. Pero ¿qué ocurría? En la ala de los académicos atendían los médicos, los estudiantes y atendía gente muy profesional que venían de sus clases y atendían los partos. En el ala que era para el pueblo atendían las matronas o las obstetrices y las enfermeras, ¿no? Y cuando él evaluaba, porque había mucha mortandad postparto, veía de que en la sala de los académicos morían. Y no se explicaba por qué. Pero él fue mucho más agudo y empezó a precisar la observación que hacían los médicos. Y es que ellos iban a las salas de disección y no se lavaban las manos y lo que hacían era atender el parto en el momento del nacimiento. Y entonces allí se producía la infección de la mamá y el hijo, y los dos morían, porque eran producto de una infección bacteriana, de lo que había venido del cadáver. Pero fue cosa tan difícil de que él pudiera dar sus resultados, y cuando lo hizo fue prácticamente sancionado. Y lo que él decía es, solamente lávense las manos antes de hacer el acto del parto. Lávense la mano, que con eso se ha demostrado. Pero era decirle a un Dios, te estás equivocando. Y entonces eso fue lo que a él le hizo conmocionar, porque era realmente algo tan simple, pero tan delicado, que no era capaz de interiorizar el médico. De esa manera es que ellos finalmente lo retiran de la Academia de Medicina y él muere en un hospicio, porque la depresión fue tan grande que realmente no pudo entender nunca qué cosa le había pasado por decir eso. Sin embargo, él fue y ha sido nombrado premio Nobel por ese hecho de ser el único que empieza a hacer una investigación para poder trabajar en lo que es lavado de manos. Muy bien, creo que si hubiera alguna cosa más, yo les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a usted.